Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Ernesto Huerta y quiero el día de hoy platicarles del humano y los líderes en la época del coronavirus. ¿Cómo dejar pasar la oportunidad de hablar del coronavirus en una situación como la que estamos? Y recuerdan que en una de las cápsulas anteriores hablé del mundo VUCA o del mundo VICA, aquellas cuatro letras que significaban volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Bueno, pues no cabe duda que este virus forma parte de esta condición del mundo VICA y afectará definitivamente todos los aspectos financieros, económicos, pero más aún el aspecto humano del mundo por la exponencialidad de las cosas. Es importantísimo ver esa forma exponencial que hay en el ambiente, en el virus y cómo esto se va multiplicando de una forma tal que el 80% de la población estaremos impactados y afectados de alguna manera por este virus. El futurista Gerard Leonard estableció en su libro de Tecnología contra la Humanidad que en los próximos 20 años íbamos a evolucionar mucho más que en los últimos 300 años. Él se refería mucho al aspecto de la tecnología, sin embargo, el hombre empuja la tecnología, la tecnología empuja al hombre y vemos que el avance acelerado con esa agilidad del que este señor habla no solamente va a ser en el aspecto de la tecnología, sino en todos los aspectos que rodean a la humanidad. Pero quería compartir un aspecto clave relacionado con las habilidades del humano y de los líderes en las organizaciones. Esta tormenta nos está obligando a muchas cosas y quiero plantearlo desde el punto de vista que una crisis tiene dos salidas. Una es ahora sí que la justificante de todos los fracasos o es la oportunidad de crecimiento. Nosotros tendremos que definir cómo vamos a actuar. El momento mágico es ese. ¿Cuál va a ser nuestra decisión de a dónde nos vamos a dirigir? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Y no solo lo digo por los líderes dentro de las organizaciones, porque esta condición del virus está afectando tanto a las industrias, las está transformando de una manera muy drástica. Desgraciadamente es por una crisis y no es por una visión estratégica del negocio. Este virus está empujando a las empresas a hacer cosas que no hacían. Es importante ver lo que está sucediendo. Las empresas grandes cerrando sus producciones para proteger al personal, cosa que un segundo es muy valioso para la producción, para el producto, para el servicio. Impensable que dejaran de hacerlo por el solo hecho de tener una planeación estratégica. Ahora es a fuerzas y muchas de esas empresas, como en la época de la guerra, en lugar de pensar en hacer armamento, ahora están pensando en hacer respiradores y buscando cubrebocas y buscando formas de ayudar a la humanidad. Entonces, aunque la cultura es algo que no se dio por esa visión, de todas maneras el enfoque todavía sigue siendo positivo. En aquel espacio en donde todo lo querían los líderes tenerlo sobre control o bajo control, armar planes perfectos, tener estrategias muy medidas, cumplir con el orden de las prioridades establecidas, etcétera, etcétera, ¡pum!, esto se rompe. Las prioridades no son más las prioridades que teníamos en nuestra lista. Aquellas en una lista de urgencias, en donde las cosas se derriban inmediatamente en 2 segundos, cuando estás enfrente de una condición de vida o muerte. De golpe cambia todo lo que no podía cambiar. Las reuniones importantes se cancelan. Todo aquello que era incancelable se cancela. Todo aquello que era impostergable se posterga y claramente eso está sucediendo con el coronavirus. Esto nos hace
pensar muchísimas cosas, ¿no? Que no teníamos tiempo para pensar, ahora tenemos mucho más tiempo para pensar. Muchas empresas se dieron cuenta de que no tenían comités para las crisis. Otros, por ejemplo, están aprendiendo y aceptando trabajar de home office, ¿no? Trabajo remoto, aquello que era impensable de que se pudiera aplicar en las empresas. Tomando decisiones de protección a la gente, tomando decisiones que jamás pensaron las tenían que hacer. Es un punto positivo en general. Están adaptando el estilo de liderazgo a una nueva época, a un nuevo momento. No sé cuánto tiempo les va a durar, pero creo que va a ser bastante tiempo. Y fue sin querer una forma de desaprender las cosas tradicionales y aprender nuevas formas de hacer mis actividades. Esto pareciera que nos alejaron de la vida, pero en realidad creo que nos acercaron a la vida propia, a la vida en casa, a la vida de familia, a la vida de acercamiento, de unión, de reflexión, de tiempo para poder pensar qué es lo que voy a hacer en mi futuro. Y luego tendríamos que pensar también que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, es decir, se vio claramente que salieron aspectos culturales que no estaban visibles, salió la verdadera cultura y nos empujó a hacer cosas de forma distinta. Eso demuestra cómo otras veces en la historia de la humanidad el humano también ha sido capaz de cambiar, de modificar sus cosas, de manejar las cosas gigantescas que le llevaba una ola en una manera mucho más calmada, con mucho más tolerancia, con mucho más recepción y percepción de las cosas. Todo esto que estamos surfeando ahora nos hace sacar lo mejor de nosotros, las emociones, sensaciones, sacamos hasta el miedo, que eso puede ser positivo, la incertidumbre o la desinformación o la mayor parte de la información que nos manda nos mueve mucho el tapete, nos convierte mucho en el caos que estamos viviendo, inclusive en las familias. Pero esto también nos empuja a tener habilidades blandas mucho más a flor de piel. La empatía, la comprensión, la resiliencia, la comprensión, el pensamiento abstracto de las cosas, el sentido común. Realmente, seguramente todo este tipo de cosas va a hacer que la humanidad salga adelante. Estaremos más conectados, seguramente ya no va a ser lo mismo después del virus, vamos a expresarnos más como personas, vamos a pensar más que ya no es más líquida el asunto, más claro, más fácil de ver, sino que es gaseoso y vamos a tener que aprender a vivir de una manera distinta. Esa es mi visión, esa es mi percepción de las cosas. Estoy seguro que vamos a comprender más las cosas desde el momento en que estamos apreciando más la primavera por la falta de ruido de automotores. Vemos más pajaritos, el viento mueve más las ramas y eso nos hace más sensibles a las diferentes cosas. Espero que te haya parecido útil esta información y estaremos en contacto. Un abrazo y feliz vida. Gracias.